El terremoto de China de 2008. Terror fuera de la escala Richter, una fuerza mortal de la naturaleza que golpeó sin previo aviso. En 2008, el mundo aprendió sobre la construcción de arrastre de tofu de China. Durante un terremoto, casi 90.000 personas murieron y más de 400.000 personas resultaron heridas, principalmente porque los edificios chinos no se construyeron de acuerdo con el código. Aunque más de 15 años después, no parece que la construcción china haya mejorado. De hecho, ahora están exportando los mismos métodos de construcción a otros países. Esto acaba de suceder hace un mes en Bangkok. El 28 de marzo, un gran terremoto sacudió el sudeste asiático. El epicentro del terremoto estaba en Myanmar, pero se podía sentir el terremoto en todo el sudeste asiático. Desafortunadamente para Bangkok, un edificio se derrumbó durante este terremoto. ¿Adivina quién participó en la construcción de ese edificio? Una empresa china. Como si esto no fuera suficientemente malo, justo un día después del colapso, 4 individuos chinos fueron sorprendidos entrando al área restringida para robar archivos de construcción y otros informes que podrían ayudar con la investigación sobre por qué solo este edificio se derrumbó. Parece que China estaba intentando ocultar algo. Y podemos confirmar esto porque había muchas publicaciones sobre este edificio en el sitio web de la empresa, pero tan pronto como ocurrió el colapso, todas las publicaciones fueron eliminadas. Además de esto, los censores chinos comenzaron a trabajar horas extras para evitar que incluso los ciudadanos chinos hicieran preguntas sobre por qué solo este edificio se derrumbó en el terremoto. Para muchas familias chinas, esto fue un recordatorio de lo que sucedió en 2008 en el terremoto de Sichuan, y es por eso que las preguntas eran rampantes. Estoy convencido de que hay bots chinos en esta plataforma tratando de votar negativamente cualquier video que aborde este incidente. Así que, si ustedes pueden hacer un rápido favor y pulsar ese botón de me gusta y suscribirse abajo, realmente nos ayuda a luchar contra los bots y en el algoritmo. Después del colapso, la empresa china afirmó que el edificio no estaba terminado, contradiciendo lo que hicieron hace unos meses. Estaban celebrando la finalización de la estructura inicial de este edificio, básicamente diciendo que, oye, el armazón principal está terminado. Después del derrumbe, la misma empresa ahora dice que el edificio no estaba terminado, ocultando la verdadera razón detrás de esto. Es simple. Este edificio que se derrumbó en Bangkok era el edificio del proyecto Iniciativa de la Ruta de la Seda de China. Eso significa que el PCC Apo estuvo personalmente involucrado en la financiación de esto. Ahora que se está descubriendo la corrupción detrás de ello, el PCTC quiere desvincularse por completo. Bueno, desafortunadamente para el PCCH, las autoridades de Tailandia quieren justicia para las víctimas, y es por eso que han abierto una investigación y solo en las primeras etapas han descubierto algunos problemas muy serios. Según los investigadores, los 5 ciudadanos chinos que fueron arrestados solo un día después del colapso, por ingresar al área restringida, intentaban eliminar 32 documentos, incluyendo los planos. Los sospechosos afirmaron que necesitaban estos documentos para fines de seguro, pero las autoridades han afirmado que el material dentro de estos documentos son evidencia de irregularidades y corrupción. Además de esto, el Departamento de Investigación Especial también descubrió que se habían falsificado 30 firmas de ingenieros en documentos relacionados con la construcción en relación a este edificio. Todo está lleno de corrupción. Y hay 2 principales empresas chinas que están en el centro de todo este escándalo. Una de ellas es Xinhuan Steel y la otra es China Railway No. 10. La investigación ha revelado que Xinhuan Steel utilizó barras de acero que no cumplían con los estándares de seguridad del país. Ahora, además de esto,
esta empresa tiene un historial de violaciones de seguridad. El 29 de marzo de 2024, una grúa se derrumbó en la fábrica de Ragún, provocando la muerte de 7 trabajadores. En diciembre de 2024, una explosión en otra fábrica mató a 2 personas y dejó 3 heridos. Es por eso que solo 2 días después del colapso del edificio, el 1 de abril, se ordenó el cierre de la empresa por no cumplir con las recomendaciones de mejoras de seguridad. Esto nos lleva al segundo punto. El ferrocarril de China número 10 era la empresa de construcción que subcontrató el trabajo de acero a la compañía de acero Xinhuang. Ambas eran empresas chinas, y este es el gran problema que enfrentan los proyectos de iniciativa de la Ruta de la Seda en todo el mundo. Cuando un país recibe un préstamo del Club de París para infraestructura, el dinero no se destina a la economía local. De hecho, las empresas chinas principalmente trabajan con otras empresas chinas. Además, envían a muchos trabajadores chinos para laborar en estos proyectos en el extranjero. Esto implica que casi todo el dinero que el PCCH presta a estos países regresa a China, mientras que los países prestatarios se quedan con la deuda. Además, los proyectos que estas empresas chinas están realizando no suelen ser de la mejor calidad, como puedes ver por este colapso. Esto es algo que hemos estado cubriendo durante mucho tiempo. De hecho, creo que han pasado casi 4 o 5 años desde que lo señalamos por primera vez y seguimos viendo países caer en esto, incluso hasta el Estado. Aquí hay un desglose detallado de cómo el PCCH está utilizando la trampa de la deuda para esencialmente esclavizar a otros países y obtener sus valiosos recursos. Esto fue hace unos años. Hay 2 formas de conquistar y esclavizar un país. Una es con la espada y la otra es con la deuda. Tayikistán, 2016. China construyó una planta de energía de 400 megavatios para Tayikistán que costó alrededor de $350 millones. El PCCH financió todo el proyecto y acordó un plan de pago para el préstamo. Solo 3 años después, cuando Tayikistán no pudo hacer los pagos, China se hizo cargo de las minas de oro del país como reembolso. Como Tayikistán no cumplió con los pagos de más préstamos, China se hizo cargo de sus minas de plata. Todo lo valioso en Tayikistán ahora estaba controlado por China. Sri Lanka, con una deuda de más de $12,000 millones con China. Cuando el país no pudo pagar sus préstamos, el gobierno se hizo cargo de un puerto estratégico para fines comerciales. Una vez que el país fue oficialmente forzado a la bancarrota, China intentó estacionar barcos militares en el puerto de Sri Lanka. Estos son los barcos de última generación de China, utilizados para monitorear satélites, lanzamientos de cohetes y misiles balísticos intercontinentales. Los planes finalmente se retrasaron cuando India se enteró de esta noticia. Pidió a Sri Lanka que negara al PCCH el permiso para establecer una base militar tan cerca de la frontera india. Pakistán. Uno de los mayores beneficiarios de los préstamos chinos, que ha recibido más de $26,000 millones del PCCH y los bancos estatales chinos, ahora está al borde de la bancarrota. El dinero de China se destinó a la construcción de diversas infraestructuras, incluyendo 12 plantas de energía. Ahora, mientras el país lucha, estas plantas de energía han sido cerradas a menos que Pakistán haga un pago inicial de su préstamo. Todas estas historias y más formaban parte del plan de China para aumentar su influencia y poder en el mundo. China quería derrocar a los Estados Unidos y convertirse en la superpotencia a la que todos los países escuchaban, y todo iba según el plan. Estaban otorgando préstamos bajo el disfraz de ayuda y a cambio obtenían todos los recursos importantes que necesitaban. Pero entonces algo pasó. Algo que ahora está amenazando la existencia completa del PCCH, y el plan del PCCH para tomar el control del mundo se está desmoronando justo frente a ellos. Pero para entender por qué todo esto se está derrumbando como un castillo de naipes, primero debemos volver y entender rápidamente cómo funcionó el plan inicial de China. Las Maldivas, Sri Lanka, Tayikistán, China. Ley, Etiopía. Bangladesh, Pakistán, está atrapado en deudas por China, donde ve buenas oportunidades. Por su parte, China poseerá un poco menos de la mitad de la tierra. Ellos son perdiendo mercado de sus productos ante importaciones chinas. y sufre por los préstamos de China. Retrocedamos hasta el 2013. China era uno de los países de más rápido crecimiento en el mundo. En ese momento se estaba convirtiendo en algo más que solo una fábrica para la producción global.
Era un país poderoso y rico, pero el futuro era sombrío. El crecimiento se estaba desacelerando, la población joven que impulsó el crecimiento pasado de China se estaba envejeciendo, y la política de un solo hijo del PSC había dejado una gran mella en la futura población de China. Eso no disuadió al gobierno comunista de enfocarse hacia el exterior y aumentar su poder en todo el mundo. Xi Jinping lanzó el proyecto más ambicioso de la historia para aumentar la influencia global de China. China otorgaría préstamos a naciones pobres y en dificultades en nombre de la ayuda, pero a cambio, China ganó control sobre países con recursos valiosos o ubicaciones estratégicas. ¿Qué sucede si los países pobres no logran pagar los préstamos que han recibido? Entonces, China controlaría recursos vitales como el oro, la plata y el petróleo. Pero, está bien, ahora me estoy adelantando. Volveremos a esto en un segundo. Volvamos a la historia. Inicialmente, el proyecto se llamaba Proyecto de una Franja y una Ruta. Pero algunos países cuestionaban el nombre Una Franja y una Ruta. ¿Es porque China sería la única en control? Así que, para evitar malentendidos, el PSC cambió el nombre a la Iniciativa de la Franja y la Ruta. Y comenzó el plan. La Iniciativa de la Franja y la Ruta es un proyecto de infraestructura lanzado por China. Así que la iniciativa de la Ruta Belga es este proyecto de $1 billón que China ha comenzado para conectarse a sí misma. A través del sudeste asiático, África y hasta Europa. China ha comenzado a prestar miles de millones de dólares a países de todo el mundo. Ha dado 12.000 millones de dólares a Sri Lanka, 26.000 millones de dólares a Pakistán y 3.000 millones de dólares a Tayikistán. En total, ha dado cerca de $1 billón a más de 100 países, la mayoría de ellos pobres y en dificultades. Entonces, cuando estos países incumplen, China puede acceder a valiosos recursos y expandir su influencia. Controla plantas de energía y puertos estratégicos en Pakistán, minas de oro y plata en Tayikistán, y el bastante famoso puerto de Hambantota en Sri Lanka, que está intentando usar como base militar desde la semana pasada. Hablaremos más sobre esto pronto, pero primero podrían preguntarse por qué estos países aceptarían préstamos si conocen las verdaderas intenciones de China. Bueno, a diferencia de lo que dice Dave Ramsey, los préstamos no son necesariamente algo malo. Ahora, las cosas se complican enormemente cuando observas toda la economía, así que para simplificar, usaré un ejemplo muy sencillo para la explicación. Imagina que eres el jefe de una empresa de alquiler de coches con 3 vehículos. Actualmente ganas $1,500 al mes rentando autos. Ahora, digamos que alguien se acerca a ti y te ofrece un préstamo para que puedas comprar un cuarto coche, el cual puedes usar para obtener otros $500 de ganancias. Ahora, siempre y cuando uses el dinero del préstamo para comprar un coche como un Toyota, cuyo pago mensual sea menor a $500, entonces este es un movimiento de negocio bastante rentable para ti, ya que el coche te estará generando más de lo que es el pago del préstamo. Supongamos que compras un Mercedes con un pago mensual de más de $500. Aunque el coche parece bueno para el negocio, realmente no es un buen movimiento de negocio porque ahora estás realmente peor en comparación con antes de que sacaras el préstamo. De hecho, estarías obteniendo menos beneficios, ya que ahora tienes que usar los beneficios de los otros coches para pagar el préstamo del Mercedes. Ahora, la economía de un país es mucho más compleja que el ejemplo que acabo de dar, pero los fundamentos son bastante similares. Para cualquier proyecto que se construya con el préstamo, siempre que la producción en Producto Interno Bruto sea mayor que el costo del préstamo, el país consideraría que ese préstamo es un buen trato. Pero si el proyecto del préstamo no resulta productivo, entonces es una noticia extremadamente mala para estos países en desarrollo, ya que empuja su economía aún más hacia atrás. Y si China está involucrada, bueno, eso solo empeora las cosas, como aprenderás pronto. Esta es la razón por la que los préstamos de bancos mundiales a países pobres tienen contingencias. Tienen que mostrar a dónde va el dinero, cómo se está utilizando y si incluso tiene sentido usar ese dinero en ciertos proyectos. Esto ayuda a eliminar o limitar la corrupción y las malas inversiones de estos préstamos. Por eso el puerto de Hambantota en Sri Lanka fue rechazado para la construcción por varios otros prestamistas, porque las inversiones simplemente no tenían sentido desde un punto de vista económico. Sri Lanka ya tenía un puerto próspero en la capital de Colombo, y aunque la demanda estaba creciendo, estaba lejos de un punto donde tendría sentido invertir tanto dinero en un nuevo puerto. China, por otro lado, realmente no le importaba la viabilidad del puerto cuando prestó el dinero a Sri Lanka.
En realidad, no le importaba cómo se gastaba el dinero en la mayoría de los países, todo era intencional. Porque ves, el objetivo de China con estos préstamos no es aumentar la producción económica de las naciones en desarrollo. No. Su objetivo principal era ganar influencia sobre sus políticos. Políticos que tienen poder de decisión en el país, políticos que podrían inclinar la opinión pública a favor de China y políticos que podrían impulsar la agenda de China en el escenario internacional. China simplemente daría préstamos sin supervisión, para que los políticos usen los fondos para ganar puntos políticos y mantenerse en el poder. Eso fue lo que sucedió con el puerto de Hambantota, construido en la ciudad natal del entonces presidente Rajapaksa, solo para obtener beneficios políticos. Finalmente, la corrupción de la familia Rajapaksa llevó a la próspera economía de Sri Lanka a la bancarrota y la familia huyó del país para evitar cargos. Pero mientras los políticos se acercan a China, al PSC no le importa cómo se utilizan los préstamos. Es probable que al gobierno de China le convenga que estos políticos se mantengan en el poder por cualquier medio posible. Lamentablemente, más países están percatándose de lo negativos que son los préstamos de la iniciativa de la Franja y la Ruta. De hecho, tuvimos otro ejemplo hace solo unos meses que cubrimos aquí en el canal, y fue de Serbia, donde una estación de tren recién renovada se derrumbó, matando a 15 personas en el proceso. Esta vez no hubo terremoto, simplemente la cosa se derrumbó por sí sola. Pronto se supo que el proyecto de la estación de tren era parte de la iniciativa del Cinturón y la Ruta, iniciativa de la Ruta de la Seda, y que una empresa china participó en su construcción. Fue entonces cuando el público serbio comenzó a exigir más transparencia, pidiendo al gobierno que publicara informes sobre quiénes recibieron pagos y cuánto se les pagó. Bueno, parece que el gobierno se niega a hacerlo y las razones son muy obvias. Según investigaciones de terceros, se estima que se pagaron aproximadamente 64 millones de euros por esta estación de tren y fue solo para renovación. Según mis investigaciones, ese dinero podría haber construido múltiples estaciones de tren nuevas. Pero en esta situación, se pagó a una sola empresa china para renovar una estación que ya estaba allí. Ahora, no soy un experto financiero, pero parece que alguien se embolsó mucho dinero aquí, y eso es exactamente porque el gobierno serbio no quiere liberar los documentos para que el público los vea. Claramente, iniciativa de la Ruta de la Seda no está resultando como Xi Jinping había esperado cuando lanzó el proyecto en 2013, y ahora parece que esto le está volviendo a morder, porque en este momento China necesita otros aliados más que nunca, porque se está dando cuenta de lo que está haciendo Estados Unidos. Estados Unidos está obligando a otros países a elegir entre China o Estados Unidos, y cada país, debido a su propio interés, va a elegir a Estados Unidos porque quieren acceso a nuestros mercados estadounidenses. Buscan acceder a nuestra clase media consumista, por ello, están abiertos a negociar con Estados Unidos sobre aranceles. Y una de las condiciones en esta negociación es simple. No puedes ayudar a China a evitar los aranceles de Estados Unidos como en 2018 a 2019. Parece que ya lo hemos dicho 1000 veces. Pero a China le encanta usar otros países para ocultar realmente su déficit comercial. Alrededor del 15% de las exportaciones chinas llegan a los Estados Unidos, ya sea directamente a través de otros países o a través de Temu y Shein, aprovechando las disposiciones y lagunas en nuestro código fiscal. Estados Unidos está tratando de reprimir no solo el comercio directo con China, sino también las rutas indirectas que China ha estado usando. Por eso China busca conseguir más países de su lado. Pero debido a los países de iniciativa de la Ruta de la Seda, se dan cuenta de que no les beneficia aliarse con China, y parece que China se queda sola. ¿El alguna vez cuestionable dominio de China en el escenario mundial está tambaleándose? Durante décadas, el mundo ha tenido miedo de enfrentarse a la superpotencia oriental por temor a lo que podría hacer a las economías mundiales. Pero Donald Trump acaba de hacerlo, y los resultados son asombrosos. China está quedando en el frío después de que naciones de todo el mundo han elegido negociar con los Estados Unidos en lugar de apoyar a China. La gente estaba saltando un poco fuera de línea. Se estaban poniendo nerviosos, ya sabes, un poco nerviosos, un poco asustados, a diferencia de estos campeones, porque tenemos un gran trabajo por hacer. Ningún otro presidente habría hecho lo que yo hice, ningún otro presidente. Conozco al presidente, ellos no lo habrían hecho. Y tenía que hacerse. Lo que nos estaba pasando en el comercio, no solo con, ya sabes, si lo miras, no solo con China, sino que China fue con mucho el mayor abusador de la historia y también otros. Pero alguien debía hacerlo, debían parar porque no era sostenible. El año pasado China ganó $1 billón en comercio con los Estados Unidos. Eso no está bien.
Y sin el apoyo del mundo, China podría estar entrando en una nueva era de lucha económica. Creo que China se verá obligada muy pronto a sentarse a la mesa por la simple razón de que la economía de China depende completamente de sus exportaciones a los Estados Unidos y al oeste. China ha construido toda su estrategia industrial desde su entrada a la Organización Mundial del Comercio, basándose en poder vender bienes altamente subvencionados con manipulación de moneda y a precios de dumping en los mercados de Estados Unidos. Es una estrategia industrial de China producir vertidos estratégicamente para eliminar el acero estadounidense, para eliminar el aluminio estadounidense, para eliminar las industrias y necesidades de defensa fundamentales de Estados Unidos para que dependamos de China. Y lo que está sucediendo aquí es que China está descubriendo por primera vez que se han encontrado con un presidente estadounidense que no va a ser intimidado, que no va a ser acosado, que no va a ser coaccionado, que va a defender nuestras necesidades de seguridad esenciales.